Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Dávila, soy el jefe de comunicaciones del Colegio de Profesores. Muchas gracias a todos por venir en esta tarde, en este lanzamiento de la edición número 31 de la revista Umbral, correspondiente al segundo semestre del presente año. Como ustedes saben, esta revista es un medio enfocado para apoyar la labor educativa de todos los colegiados y promover el estudio y la enseñanza en las letras, filosofía, ciencia y las artes. Hoy nos van a acompañar las personas que también participaron en esta revista. Van a estar en la revista, participó Zuleika Suárez Valdés Ayala con su artículo La pedagogía y la educación, dos conceptos distintos. Va a estar doña Zuleika, no pudo acompañarnos esta tarde, pero igual doña Julia, de parte del consejo, va también de editor, nos va a acompañar en esta parte de los artículos. También nos acompaña el señor Marcos Crisanto, que también nos va de parte del consejo, y Inés Morales, también parte del consejo editor. También vamos a ver una parte de la sección de lo que son los documentos del programa de libertad de expresión y derecho a la información y opinión pública del PROLEDI de la Universidad de Costa Rica. Mayra Montiel Oviedo, que va a explicarnos también los ejes centrales de su literatura, Borges en el Adelph eterno de la escritura. También el señor Rafael Méndez Alfaro nos va a hablar del lúpulo y la cebada, la historia y cerveza en la Costa Rica de fines del siglo XIX. Y también Elizabeth Soto Brenes nos va a hablar de la poesía, una canción del alma. Barbín Carvajal Barrantes y la licenciada Alejandra Barquero Ruiz, que es la parte de los documentos de programas del PROLEDI, con el artículo Los derechos comunicativos frente a los cambios tecnológicos. Ahora les invitamos a entonar el himno nacional para hacer inicio de esta tarde. Bajo el límpido azul de tu cielo, blanca y pura descansa la paz. En la lucha tenaz de fecunda labor, enloquece de hombre la paz. Tus labios sencillos, eterno prestigio, estima y honor, eterno prestigio, estima y honor. Sal de tierra gentil, sal de madre mi amor, cuando representa tu gloria manchada, abraza tu pueblo valiente y gentil, la voz que moviliza en almas por ti. Tu suelo, dulce amigo y sustento nos da. Bajo el azul de tu cielo, viva siempre el trabajo y la paz. Bueno, esperamos que esta actividad sea de su agrado. Cedo la palabra a don Marcos Crisanto, del Consejo Editor de la revista Umbral. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo quiero hacerles una brevísima presentación de lo que es la revista Umbral. Bien, iniciamos con una pregunta: ¿qué es la revista Umbral? La revista Umbral es una revista que está a cargo de 3 personas en el consejo editorial.
En este caso, por este servidor, Marcos Crisanto Bravo Castro, por Julia de la O Murillo y por la compañera Inés Margarita Morales Carvajal, que recién está ingresando este año con nosotros. Esta es una revista semestral. Estamos sacando hoy la del segundo semestre del 2012. Nos falta el primer semestre del 2013. Es gratuita. De esta revista hay un tiraje de 8,000 ejemplares que se distribuyen en todo el país. Algunos se envían por suscripciones y otros se envían por, ¿cómo decimos? Por selección. Es decir, se manda a cada dirección regional una cantidad determinada para que la repartan. Las publicaciones valen. Cada publicación que se haga en esta revista Umbral tiene validez para carrera profesional. Así que los docentes que participan tienen esa ventaja. Esta revista es una publicación de carácter humanista que sirve de apoyo a la labor educativa de los asociados. Se publica para ofrecer a los profesionales un espacio idóneo para escribir. Incluye artículos, biografías, comentarios sobre libros y resultados de investigaciones. Básicamente, aquí no se incluye ninguna información de la labor, por ejemplo, de la Junta Directiva del Colipro. Los espacios que pone a su disposición la revista deben ser aprovechados por todos. Deben cumplir con ciertos requisitos para garantizar la calidad. En la era del conocimiento en que nos ha tocado vivir, sería inconcebible que los profesionales de la educación no tengan aportes que compartir con la comunidad académica a la que pertenecen. Entonces la revista les da ese espacio donde puedan expresar sus ideas. Cada ejemplar contiene las normas para la participación de esta. En la última página vienen los requisitos para participar, por si alguno de ustedes está interesado. Los aportes se pueden enviar al correo del Consejo Editor, así como a las consultas que consideren pertinentes. Nuestro correo es consejoeditor@gmail.com. La presencia activa del Colipro debe estar en los contenidos de la revista. Es para educar, es decir, la revista es un medio útil del Colipro para coadyuvar a la educación. Esta publicación llega a todos los rincones del país, como dije antes, ¿verdad? Porque debe darse a conocer el trabajo que realiza en la construcción del conocimiento, especialmente en los procesos de aprendizaje y en la actualización permanente de los docentes. ¿Qué se puede publicar en Umbral? Artículos de temas variados de interés general a la comunidad educativa, reseña bibliográfica, se entiende por ello un contenido de una obra publicada por un colegiado. La sección de documentos se refiere a la incorporación de trabajos de carácter institucional, como de la UNESCO, del Estado de la Nación, del CEPAL y otros, sobre aspectos atinentes al quehacer educativo o de interés general. No se publican monografías ni tesis. Antes se usaba esto, pero ya se desechó. ¿Sí? Lo invitamos a que se unan a los publicadores, colaboradores de artículos en la revista Umbral. Esta revista estamos luchando porque pertenezca a Latindex, ¿verdad? Que es un órgano por excelencia de certificación de revistas serias científicas. Nos pueden contactar ahí y pueden ingresar para ser suscriptores a www.colipro.com y ahí encontrarán la formulita para afiliarse como suscriptor gratuito a la revista Umbral. Gracias. Gracias. Ahora invitamos a nuestro presidente del Colegio de Licenciados y Profesores, don Félix Ángel Salas Castro. Escribe, poeta,
escribe. Yo nunca olvidaré esa noche. Cené bien, dormía plácidamente, creí en Dios, pero no recé. Lo que soñaba, no sé, pero soñaba algo y de repente estaba aquella voz que me decía: poeta, despiértate, poeta. En la página 30 de la revista, y que ya quería leer esa estrofa, porque qué lindo que existe una revista, qué belleza que tenemos libros, y qué dicha que hay gente que escribe, y qué dicha que hay poetas, porque los poetas tocan el espíritu y tocan el alma cuando escriben, y lo hacen a uno y a las personas en general ser más humano, más persona, más mujer, más hombre. Si se sabe apreciar la poesía, uno se eleva, y el poeta lo eleva a uno a muchas cumbres, a mucha inspiración, a mucha vivencia. Quería celebrar con eso la entrega de esta revista, y quería destacar lo bello y lo lindo que vienen dentro de estas páginas, puestas estas letras ahí por una mujer que, inspirada y bella en su ser, pues nos deja ese mensaje para que nosotros sigamos disfrutándolo cada vez más. Un saludo muy cordial al comité editorial, un saludo muy cordial a Gabriel. Estamos estrenando jefe de comunicaciones, periodista, mucho gusto. Un saludo muy cordial a todas y todos ustedes, compañeros de junta directiva, compañeros del personal del colegio, educadores y público que nos acompaña. Estamos aquí poquitos, pero muy buenos, porque nos interesa conocer qué es la revista del colegio y qué temas trata la revista del colegio y cómo nos puede servir y quiénes escriben ahí y cómo se hace la revista y qué proyección y qué trayectoria tiene. Yo pienso que esta revista cada vez hace más grande, hace más conocido al colegio y lo hace tener una imagen mayor. La revista la encuentra uno con facilidad en cualquier parte del país, probablemente en manos de algún educador. Hace poco pasamos a Hoyacero de Golfitos, allá yendo para Ciudad Neily, y por ahí en una o dos escuelas dejamos una revista, y a eso entramos en realidad, a dejar esta revista. Sueña poeta, sueña, dice acá, escribe poeta. Bueno, ¿cómo soñaron nuestros anteriores dirigentes hace probablemente 30 años, no sé cuántos años tiene la revista, de tener una revista como esta? Me imagino que deben de haber comenzado en una forma rudimentaria y sencilla a hacer una revista, aunque sé que le pusieron todo el cariño y que las primeras ediciones salieron bastante bien. Pero si volvieran, si están todavía y vieran la revista que tenemos ahora, probablemente dirían: qué bueno fue soñar y qué bueno fue pensar en que el colegio podía tener estas cosas y que el colegio podía tener gente que genere este tipo de ideas y que llegue a hacerlas grandes, valiosas y a proyectarlas. Fíjense ya, no solo en el nivel de Costa Rica, sino también más allá. Agradecerles a todas y todos ustedes la presencia hoy para ver la presentación de la revista, y agradecerle al comité editorial que nos haya permitido esta oportunidad. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Bueno, para iniciar con cada uno de los artículos, una pequeña presentación,
Vamos con el artículo de la pedagogía y la educación, dos conceptos distintos. Para esto, Julia de la O, la licenciada Julia de la O, nos va a presentar. Zuleika no pudo estar presente hoy, sin embargo nos dejó la presentación muy sucinta con la ideas de fuerza de su artículo, quien tiene un gran peso desde el punto de vista de la educación y de la pedagogía. Como un aspecto conceptual fundamental, ella nos destaca que la pedagogía es una disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo, dándole una orientación teórica, epistemológica y científica a la práctica educativa. Esto tiene una gran trascendencia cuando ustedes lean el artículo o si ya lo han leído, en el sentido de que la forma trascendental del quehacer práctico educativo está en darle contenido a esa forma de hacer científica la tarea por medio de la pedagogía. La educación la consideramos como la acción de educar, en tanto que la pedagogía estudia a la educación, estudia al hecho educativo. Aunque son términos diferentes, se complementan. Este es el valor agregado que el quehacer educativo en el aula, de forma muy modesta a veces o muy luchadora a veces, se eleva a un concepto trascendental por medio de la interpretación de la pedagogía. Yo me permití agregar algo a lo que planteó Zuleika, en el sentido que a propósito de la educación, nosotros, quienes estamos preocupados por el quehacer educativo, debemos tener presente lo que la UNESCO nos señala. La UNESCO nos dice que la educación tiene 4 pilares fundamentales y son nuestros compañeros hasta el momento en que expiremos, porque debemos aprender siempre. Entonces, el primer pilar es aprender a conocer. El segundo pilar, aprender a hacer, que significa migrar de la noción de calificación a la competencia. Y el tercer pilar es tan importante como individuos o como sociedad, que es aprender a ser. Y finalmente, lo más trascendental para la vida de los individuos y de las comunidades es aprender a vivir en comunidad. Este último pilar de la educación es esencial para construir capital social, es decir, que la comunidad, nosotros, los grupos organizados, le demos sostenibilidad a los logros que la sociedad como un todo tiene, para que los políticos de turno no tengan la tentación de deshacer lo alcanzado positivamente y poder seguir adelante y no volver a empezar de cero. Zuleika nos plantea, por consiguiente, diferencias fundamentales entre lo que es educación propiamente tal y pedagogía. La educación la conceptúa como el proceso de aprendizaje y enseñanza, la caracteriza como práctica y señala que sin la pedagogía la educación no tiene carácter científico. Por su parte, la pedagogía, como ya lo hemos señalado, es la disciplina que estudia el hecho educativo. Contiene diversas disciplinas que la nutren, es teoría, y sin la educación, la pedagogía no tiene sentido. Finalmente, la idea gruesa, dura, es que el ideal para Costa Rica es que podamos tener una formación integral de los seres humanos con clara conciencia de sus deberes y de sus derechos, solidarios, críticos, capaces de trabajar en equipo y de manera cooperativa, con capacidad y disposición para aprender continuamente, amantes de la patria, tolerantes de las diferencias, promovedores de la paz y con una conciencia de la importancia del actuar éticamente.
En síntesis, la imagen objetivo del quehacer educativo es poder tener cada día más un país más inclusivo, menos desigual y más solidario. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le damos el pase a señora Mayra Montiel Oviedo. Nos va a hablar de los ejes centrales de su literatura, Borges en el Adel eterno de la escritura. Gracias, buenas tardes. Vean, tengo que confesar primero que todo que esta exposición forma parte de una de las pasiones de mi vida, en el tema de que Borges es uno de los autores que me sigue moviendo, no solamente desde la praxis profesional, sino también desde el ejercicio como lectora. Y también porque si pudiéramos sacarle una fotografía a lo que es el panorama de la literatura latinoamericana, desde Borges vamos a tener un antes y vamos a tener un después definitivo. Una cuestión importante con respecto de la literatura de Borges es primero enmarcar el hecho de que la literatura latinoamericana ha venido muy marcada o ha estado muy marcada por este concepto de costumbrismo. Si pensamos, por ejemplo, en la literatura argentina, vamos a pensar en la figura esta de don Ricardo Guiraldes, el gaucho, la pampa argentina y demás, pero volvemos una vez más a lo que es el espacio folclórico. Si pensamos aquí en Costa Rica, evidentemente también vamos a tener la casa, el patio de la abuela, las gallinas y todo lo demás. Y dentro de la teoría literaria se manejaba un concepto de texto que fuera plano, que tuviera una introducción, que tuviera un desarrollo, que tuviera un desenlace absolutamente plano. La academia en determinado momento de la historia dice: no podemos tener permisos. Y el género literario se estudiaba por sus características casi como si fuera una receta. De manera tal que características del género cuento: pocos personajes, es breve, solamente una sola línea de acción y demás. Pero vean ustedes que desde Borges, que fue el antecesor de Julio Cortázar, aunque fueron contemporáneos, se marca no solamente una forma distinta de escribir, sino una manera diferente de conceptualizar y de vivir la literatura. Porque Borges, al igual que Cervantes, fue un autor que vivía la literatura y que creía que la ficción era precisamente lo que sostenía el discurso literario. Es decir, recuerden que una de las características de la literatura no es que es verdadera, es verosímil, es decir, que se parece a la realidad. Entonces vean ustedes que aquí nosotros entraríamos ya en el concepto de literatura fantástica, porque para Borges, por ejemplo, en primer lugar, no existían los géneros literarios, existía el cómo uno pudiera disfrutar el texto. De manera tal que dice: todo es percepción. Estando en Alemania, lee un texto de Martin Buber, llega a Argentina en 1923 y le dice a un amigo: ¿viste qué bueno el libro de ensayos de Martin Buber? ¿Cómo? Yo pensé que era un libro de poesía. Y era un libro de ensayos filosófico bastante difícil de poder digerir en el término de análisis. Y aquí es donde nos encontramos con cualquier cantidad de críticos que hablan sobre la conceptualización de la literatura fantástica. Y nos vamos a ir aquí un momento. Vamos a ubicarnos en el cuento, que es lo que escribe Borges. Siempre se resistió a no escribir novela. Y vean ustedes que una vez llegan y le preguntan: Borges, ¿a vos qué te pareció 100 años de soledad? Y hace pibe, con los primeros 50 años ya estaba cansado, más que suficiente. Claro, él creía en la palabra sintética, él creía en la síntesis, en la brevedad. Y esas son una de las cuestiones que nos encontramos con la literatura de Borges. Entonces, vamos a ver el plano del acontecimiento. Vamos a imaginarnos el texto literario, en el caso del cuento, con 4 espacios principales. El acontecimiento, ¿qué es lo que sucede? Personajes, ¿quiénes son los que tenemos ahí? El tiempo interno, hay tiempo interno dentro de la obra. Hay un tiempo también que se desenvuelve en los acontecimientos. Vamos a pensar en el espacio, ¿dónde sucede? Entonces, todo esto, aunado en el acontecimiento, tenemos que, dentro de ese acontecimiento, cabe la existencia de acontecimientos de 2 órdenes. Los del mundo natural, es decir, los que nosotros estamos acostumbrados, esos acontecimientos que son naturalizados por nosotros como lectores y que no nos cuestionamos, y el mundo sobrenatural. Aquí es donde entra la literatura de Jorge Luis Borges.
En el momento en que ya se nos mueve el piso y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Este personaje estaba vivo o estaba muerto? Estaba soñando, porque todos los textos de Borges, como vamos a ver dentro de un momento, se mueven muchísimo dentro del terreno del sueño. De manera tal que uno como lector dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Fue soñado o fue realidad? ¿O qué fue lo que sucedió? Entonces, cuando nosotros ya tenemos en el acontecimiento algo, o ese umbral, como dice Jorge Luis Borges en la teoría de lo fantástico, que ya nos puede pensar en otros espacios que no son naturales y que no están dentro de lo cotidiano, estamos ante literatura fantástica. Pero claro, aquí es donde nosotros, como lectores y lectoras, vacilamos y experimentamos ese desnivel de lo concreto que estamos acostumbrados, de esa desestructuración de las leyes naturales ante un acontecimiento que solo parece ser sobrenatural. La teoría de lo fantástico se viene dando desde el siglo XVIII como una respuesta antisistémica al enciclopedismo. Recordemos que aquí tenemos también antecedentes de la Ilustración donde nos decían cómo había que escribir literatura, quiénes eran los únicos que podían escribir poesía, cuál era el tratamiento narrativo para escribir la novela y así sucesivamente. Entonces, claro, lectores como Borges que empiezan a ver desde 1605 con Miguel de Cervantes como un antecedente del Quijote, donde desde 1605 Cervantes sencillamente renueva la literatura desde la ficción y el juego de sueño despierto, verdad o mentira, el sí o no, que a uno lo hace vacilar. Se empieza a dar estos autores que dicen nosotros queremos jugar con esta ficción. Esto nos lleva entonces a ver cómo Jorge Luis Borges es un autor que desde el concepto y la vivencia que él tiene de literatura empieza a producir. Y cuando nosotros empezamos a leer todos los textos de Borges, nos damos cuenta de que llegan a cruzarse muchísimos temas constantemente en sus cuentos. El primero de ellos, ¿cuál es? El otro. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar acá? Vamos a agarrar un cuento, inclusive él tiene un texto que se llama El Otro y tiene un poema que se llama El Otro. Y resulta ser que, para ser súper sintética, porque sé que el tiempo va corriendo, Borges se topa con Borges en un cuento, el mismo Borges. Entonces ven ustedes ya ese juego suspicaz de yo, Borges, me encuentro en el texto con otro Borges, con la única diferencia de que este tiene 62 años y aquel tiene apenas 18. Entonces empiezan a hablar y entonces una de las cuestiones es cómo Borges se mete a sí mismo dentro de sus textos como un personaje, pero al mismo tiempo es narrador, pero al mismo tiempo es autor. Entonces vean ustedes la cadena que conlleva este juego. ¿Quién es uno de los primeros que hace esto? Cervantes en 1605. Y si no, recordemos el capítulo número 5 de la primera parte del Quijote, donde está el Quijote, llega el cura y el barbero en la biblioteca y se encuentran con la Galatea, el libro de Miguel de Cervantes. Y él, a través de su personaje, empieza a hacer una autocrítica literaria. Ese juego o esa concepción la toma Borges como un eje recurrente en su literatura. El tiempo como el río de Heráclito, volvamos el tiempo como río de Heráclito. Y es que Borges, miren, nunca dejó de ser existencialista. Todo el tiempo estaba pensando y decía, es que el Borges que estoy, o que estoy yo en estos momentos, a las 5:43, no es el mismo Borges que voy a hacer cuando falten 5 para las 6. Cambiamos. Y entonces él tenía como una obsesión, una especie de código constante en el hecho de el tiempo que se va no regresa. Y es un poco el tema también de la literatura como tal. Es ese juego interno que va, ¿verdad? Y se vaporiza, por decirlo de alguna u otra manera, dentro del acontecimiento narrativo. Es importante, hay un contrato de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me acerco a un texto y si a mí me dicen que es policíaco, ¿cómo lo voy a leer yo? Como si fuera un texto policíaco. Entonces, aquí hay un texto también de Jorge Luis Borges donde dice, vean, borremos un momento todo este esquema que tenemos del Quijote. Si a uno le dicen, vea, el Quijote es un libro policíaco, y uno agarra las primeras líneas, uno dice, en un lugar de la Mancha. Ah, mira, el narrador a mí no me quiere precisar en qué exactamente lugar de la Mancha fue, porque ahí pasó el asesinato. Recordemos que el ente narrativo principal de la novela policíaca es que hubo un asesinato y tenemos que encontrar el dónde, quién y el por qué. Ok, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ah, mira, eso está en primera persona. De pronto el narrador fue el asesino. Entonces vean ustedes, ahí está el contrato de lectura.
Y Borges, cuando hace esto, está pensando en todo el concepto de literatura fantástica. Hay un texto de Julio Cortázar que se llama Carta a una señorita en París, donde un muchacho de la noche a la mañana empieza a vomitar conejitos, todas las mañanas a las 8 de la mañana. Entonces de un pronto a otro, el narrador es súper claro, empieza a sentir cuando la bolita le va subiendo, vomita el conejito, y bueno, los lunes vomita conejitos grises, los martes combinado. Entonces, claro, cuando nosotros estamos ante un texto de literatura fantástica, hacemos un contrato de lectura, no nos vamos a cuestionar qué está pasando ahí. Y ojo con esto, porque cuando hablamos de literatura fantástica, tenemos que tener muy claro que no es el concepto de fantasía de Walt Disney, ¿verdad? Que aparece la bella y la bestia y la escarcha en el cielo. No, 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 estamos hablando de discursos que se desautorizan entre sí y a uno como lector lo hacen vacilar. De manera tal que uno lee un texto de Borges que se llama El Sur y usted total no sabe qué pasó ahí. Entonces esa es la parte fantástica. Podemos tener el acercamiento al texto, pero no vamos a estar seguros de qué fue lo que pasó. Bien. Otro eje importante es la verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes que Borges escribe un cuento que se llamó 25 de agosto de 1983. Y ese texto lo escribió en 1977. En ese cuento del 25 de agosto de 1983, él escribe en 1977 que ese día él se va a suicidar. Ese día, dice Borges, se cansó de la vida y se va a asesinar. Vean, ustedes no tienen idea, el 23 de agosto de 1983, cómo estaba la casa de Maipú de Borges allá en Argentina, llena de periodistas porque dicen, es que Borges se va a suicidar, se va a matar, ¿verdad? Entonces Borges sale muerto de risa, ¿verdad? Es impresionante, en YouTube pueden accesar a esta información. Y dice, ustedes todavía no se dan cuenta que la literatura se parece a la realidad, pero no es real. Así que voy a ser caballeroso y no me voy a suicidar y hasta que muere en 1986. Por cierto, 8 meses antes de que yo naciera, porque yo lo conté, porque en mis sueños era conocer a Borges, pero se me fue antes de venir al mundo. En fin. Otro tema importante, y creo que es una de las obsesiones más grandes, es el laberinto. Y lo encontramos en la casa de Asterión, los que pudimos leerlo en el colegio. Lo encontramos en el reloj de arena, lo encontramos en la biblioteca de Babel. Miren, ese laberinto es constante. ¿Cuál es la evocación más directa? La perplejidad. ¿Cómo vamos a definir lo perplejo? ¿Qué es el tema de la perplejidad? ¿Qué es lo perplejo? ¿Por qué el laberinto? Entonces, es un tema porque Borges nunca le gustó el sí o el no, le gustó la incertidumbre. Entonces, claro, la simbología, y si pensamos en la casa de Asterión, viene a ser el sinónimo de la espera del Redentor, viene a ser el sinónimo también de la eternidad, viene a ser el sinónimo del tiempo circular, que también es muy constante en la literatura de Jorge Luis Borges. Y otro tema importante es ¿qué es la realidad? ¿Es esto, palpable? ¿O quién me asegura a mí que yo no estoy soñando que estoy aquí en el Museo Juan Santamaría presentando un articulito de Jorge Luis Borges? Porque aquí entonces él nos toca un tema también que a mí tengo que reconocer, se me para la respiración. Alguna vez todos hemos sentido un déjà vu, creo, ¿no? Es ese acercamiento de yo siento que esto lo sentí, que lo soñé, que lo pensé antes y recuerdo a esta señora y que esta se cae. Eso es. ¿De dónde viene eso? ¿Qué es la realidad? Entonces vean ustedes en los rollos existenciales en los que se mete él, pero sin embargo él no hace filosofía, dice él, ¿verdad? Es más, una vez dijo que la teología era una rama muy bonita de la literatura. Jugaba con todos esos conceptos. La vida como un sueño, que ya viene desde el barroco del señor Calderón de la Barca, este juego de sueño, despierto, pero también de estando despierto, sueño, es muy constante en los textos de Jorge Luis Borges. Y aquí viene el tema central, porque para Borges él dice, mi cuento es el sur, y eso él lo deja decir, ¿es acaso mi mejor cuento? Tienen que leérselo. Sin embargo, la crítica dice que no, que es el Aleph, porque el Aleph en primera instancia es la primera letra del alfabeto hebreo, y es una letra sagrada, significa la unión de toda la energía del universo. Ahí está el principio del fin, o el equivalente del alfa y omega dentro del alfabeto griego. Entonces Borges en el Aleph lo que viene a postular es lo siguiente: nuestra mente es incapaz de acceder a todo el conocimiento que existe desde el plano humano. Es una postulación
de alguna u otra manera filosófica, pues sí, es un tanto antirrealista real. Bueno, de ahí estamos en el campo de la literatura. Entonces vean ustedes que en el Aleph, aquí lo que tenemos es que Carlos Argentino Daneri era un muy amigo de Borges porque tomaba coñac con él. Le dice: vieras, en el sótano hay un huequito chiquitito y ahí hay un Aleph. Usted lleva, se acuesta en decúbito dorsal y usted va a ver ahí todo el planeta. Usted va a ver el pasado, el presente, los griegos, los egipcios. Usted va a ver absolutamente todo. Pero eso sí, antes de tomársela, antes de verlo, usted se tiene que tomar un trago de coñac. Ya voy terminando. Borges se toma coñac, se mete al sótano, se acuesta y ve el hueco, ve el Aleph. Pero es impresionante, porque empieza a ver todo el universo en una sola imagen. Pero vean ustedes que, y esto ya es real, usted puede ver absolutamente todo a su alrededor y su vista puede cubrir absolutamente todo en una sola categoría. Pero usted, para describir lo que está viendo, tiene que hacerlo lineal y con un orden. Entonces ahí está una de las filosofías más fuertes del eje central de la literatura de Borges. El lenguaje es sucesivo, el lenguaje es continuo, el lenguaje es articulado, el lenguaje lleva un orden y yo no me lo puedo saltar. Imagínense que habláramos primero con verbos sin conjugación, es decir, el lenguaje ya está, pero lo que nosotros observamos, eso es lo indescriptible. Yo puedo ver algo muy hermoso, pero ¿cómo hago yo para que mi palabra tenga ese alcance? Y de ahí nos vamos, y Borges vuela y vuela hasta la estratosfera, y uno como lector también, ¿verdad? Y queda mareado con el Aleph. Claro, porque el conocimiento es infinito. Y uno de los últimos puntos es que él dice: vean, el texto se siente. A mí el texto nadie me lo puede obligar. A mí nadie me puede decir: vea, cuando usted llegue al segundo verso, desde puedo escribir los versos más tristes esta noche, usted tiene que suspirar, ¿no? Eso es imposible. De pronto yo suspiro en el último verso y no en el primero, ¿verdad? Y yo entro en catarsis poética. Pero eso es una experiencia personal desde cada literatura. Razón de la cual, por ejemplo, hay muchos lectores que suspiran leyendo a Cervantes y sienten esa electricidad, como dice Borges. Como también hay otros que suspiran leyendo Alicia en el País de las Maravillas, o Pablo Coelho, o cositas así, ¿verdad? Entonces, hay una gran diversidad. Entonces él dice: ¿qué es literatura? Y vean ustedes que estamos aquí ante Borges, donde ya estaba saturado de que toda la academia estadounidense, principalmente en ese momento, y la academia sueca y noruega le dijera: la literatura es esto. La música, la música es Beethoven, ¿verdad? En esos términos elevados de musa, él dice: no, un momento, señores, señoras, literatura es lo que usted sienta. Y en el momento que usted lo siente, usted está ante un texto literario. Entonces vean ustedes que él, dentro de la literatura, es una revolución gigante, y esto es un icono constante a nivel narrativo de sus textos. Gracias. Muchísimas gracias. Mike, tenemos un pequeño reconocimiento. Bueno, un pequeño reconocimiento. Nuestra compañera Loret va a ser el presente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este artículo. Muy interesante, por cierto. Bueno, para continuar, le pasamos la invitación al señor Rafael Méndez Alfaro, que nos va a hablar de su artículo "De lúpulo y la cebada, historia de la cerveza y Costa Rica a fines del siglo XIX". Muchas gracias. Buenas tardes. Costa Rica experimenta hacia fines del siglo XIX un tipo de transformación singular en la historia de nuestro país, porque es precisamente en los últimos 15, 20 años del siglo XIX donde se acumulan una serie de transformaciones de tipo económico, de tipo comercial, de tipo financiero, que tienen que ver con la inserción de Costa Rica en el mercado mundial, que tienen que ver con la exportación del producto del café, que había sido célebre en este periodo, y que se manifiesta en una serie de transformaciones de tipo cotidiano, algunas, de gusto en otras, de patrones de consumo en otras, y en general de hábitos a los cuales diversos sectores de la población costarricense tienden a habituarse.
Resultado de esto, uno encuentra que dentro de esos cambios se encuentra el consumo de bebidas enervantes que se relacionan con efectos de distinta naturaleza. En este artículo que hoy se presenta, básicamente lo que se hace es un esfuerzo inicial por tratar de relacionar a partir de la fuente periodística, es decir, del boom periodístico que experimenta Costa Rica a partir de 1885, cuando da a la luz el Diario de Costa Rica como el primer diario regular de constante publicación en nuestro país, y con él de otros diarios que fueron célebres en Costa Rica, como Diario El Comercio, como La República, como Diario de Costa Rica, como Diarito, como El Costarricense, como Semanario, como una serie de periódicos, algunos de más larga duración y otros de menor alcance, que se prolongaron en Costa Rica. La revisión de la prensa escrita de este periodo da como resultado en primera instancia un fenómeno interesante, y es que junto con los periódicos en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, surge un fenómeno nuevo y reciente, como son los anuncios de prensa y como son los avisos periodísticos. Estos avisos, que ya se venían dando de forma relativamente regular desde mediados del siglo XIX con los primeros periódicos de nuestro país, adquieren particular bonanza y particular desarrollo a fines del siglo XIX, cuando importadores, gente relacionada con actividades cafetaleras y con artículos de importación, comienzan a promover de forma masiva sus artículos en la prensa escrita de circulación, en primera instancia de carácter josefino, pero luego en las ciudades y provincias más circunvecinas a San José. De esto, y dentro de los efectos que esto provoca, surge el artículo que hoy nosotros presentamos y que se titula De lúpulo y cebada, a propósito de la historia de la cerveza en la Costa Rica a fines del siglo XIX. Este primer anuncio que ustedes ven ahí no corresponde para fines del siglo XIX, pero evidencia un fenómeno interesante, y es que es publicado en el Repertorio Americano de García Monge. Es un periódico, es un texto fundamental en la historia cultural de nuestro país, y precisamente me llamó poderosamente la atención porque Traube era una cervecería desde fines del siglo XIX que financió publicaciones regulares en Repertorio Americano, aunque este anuncio en particular corresponde a la década de los años 20 del siglo XX. ¿Qué nosotros encontramos en Costa Rica para este periodo, siendo muy sintético? Bueno, lo que les decía, Costa Rica experimenta para la segunda mitad del siglo XIX el boom cafetalero. Es la primera nación de Centroamérica en exportar exitosamente el producto del café, y esto vino a traer transformaciones, algunas de real alcance, que tuvieron que ver con transformaciones de tipo material en nuestro país, con mejoras en la infraestructura vial, ¿no? Algunas tienen que ver con mejoras en el levantamiento de calles, en el encuadramiento de San José, en el levantamiento de planos, en el desarrollo de actividad comercial, en el incentivo de las actividades asociadas con numérico y con recursos en términos generales, y algunas de ellas tienen que ver efectivamente con una figura que fue forjadora en este periodo, como fue Juan Rafael Mora Porras, quien inaugura la Fábrica Nacional de Licores a partir de los 50, cuyo establecimiento del monopolio generó una importante cantidad de recursos en el país, y por supuesto, entre otras cosas, generó que desde la década de los 50 la producción cervecera ya se daba en nuestro país, pero de forma muy cauta, de forma muy limitada y de forma muy local, si se quiere. Las evidencias que presentan la prensa escrita de este periodo suele demostrar que ya para los 50 y 60, si bien es cierto, se producía cerveza local y se importaba cerveza del extranjero, en general esta tenía un reducido impacto en el medio local. Y eso tenía que ver, uno, con la escasez de recursos lo suficientemente necesarios como para hacer del negocio un producto expansivo, y segundo, una reducida clientela en términos generales con un limitado y escaso poder adquisitivo. Este fue un reflejo en general que uno va a experimentarlo para Costa Rica, pero que suele existir si uno revisa periódicos de la época, por el caso centroamericano. El fenómeno de cambio se presenta a partir de la década de los 80. La década de los 80 es un periodo muy estudiado en nuestro país, es un periodo singular en nuestra historia por el impacto que tiene. Es un periodo específicamente importante porque es un periodo de construcción del Estado costarricense, es una etapa de consolidación de la identidad en Costa Rica en distintas áreas, desde la nacionalidad como tal hasta la literatura, entre otros rubros, y por supuesto tuvo que ver de forma directa con que es una época que, resultado de la riqueza material generada por las exportaciones de café a economías europeas, particularmente Gran Bretaña,
Costa Rica, o al menos un sector privilegiado asociado con el café y con las exportaciones, comienza a reproducir un conjunto de patrones de consumo europeos. Y esa reproducción de patrón de consumo tiene que ver con el hecho de que muchos de nuestro sector dominante, de la clase políticamente adinerada de Costa Rica, comienza a reproducir, en su afán de acercarse a la burguesía europea, una serie de actos que pretendía asimilar esos patrones. Vemos entonces, por medio de la prensa escrita, gente vendiendo pianos, por medio de la prensa escrita del periodo, ofreciendo cursos para el aprendizaje del piano, del violín o de distintas partituras musicales. Observamos gente ofreciendo el manejo de artes asociadas al dibujo, a la arquitectura. Observamos maestros europeos arribando a territorio centroamericano y costarricense enseñando artes liberales. Es un periodo en el que nace la educación secundaria como tal, resultado del nacimiento del Liceo de Costa Rica, del Liceo Señoritas, del Instituto de Alajuela, ¿no? Es un periodo de expansión del sistema educativo costarricense, y en el caso específico nuestro también encontramos que es un periodo de una expansiva capacidad de inversión productiva en áreas específicas como el comercio y en este caso como la producción cervecera particular. Este fenómeno se refleja en casos como el que ustedes van a ver a continuación. Estos son extractos de anuncios de prensa del periodo y reflejan un fenómeno interesante en el que aproximadamente entre 1885 y 1900 nosotros podemos encontrar por medio de la prensa escrita aproximadamente 10 cervecerías locales produciendo cervezas entre Cartago, Alajuela y San José de forma masiva. Algunos anuncios hablan de miles de botellas, otros anuncios hablan de fábricas locales que combinan su participación con importación de cerveza extranjera que iba destinada a otro segmento de la población, y en general lo que nosotros encontramos es una competencia importante, significativa, resultado de una economía costarricense que se estaba dinamizando, que estaba encontrando en las exportaciones e importaciones una actividad lucrativa, importante, significativa, al cual estaba llegando un segmento de la población cada vez mayoritario. Y los anuncios de prensa quizás son la mejor evidencia de cómo el país estaba expandiéndose desde el punto de vista comercial, abarcar áreas a las que usualmente no había tenido éxito, por lo menos hasta la década de los 50. Para este periodo, el otro fenómeno que se asocia directamente con cervecerías y que es un asunto realmente importante, es que la especialización del periodo refleja que muchas de las fábricas locales no solamente se dedicaban a la producción de cervezas, sino que de forma simultánea habían diversificado sus actividades comerciales a otras complementarias. Tenemos cervecerías locales produciendo siropes, tenemos cervecerías locales produciendo y vendiendo hielo, que es el gran fenómeno de la década de 1890 en Costa Rica, el arribo del hielo. Tenemos cervecerías produciendo hielo, produciendo y tostando café, en algunos casos produciendo y procesando cueros de distinta naturaleza, y en general tenemos cervecerías produciendo aguas gaseosas, helados, que es el otro boom de los 90 en Costa Rica, y esto representa en parte de cómo hay una serie de empresarios, emprendedores que han hecho de la producción local de cervezas, junto con la importación de las mismas, una actividad comercial y mercantil creciente que evidencia una inserción de Costa Rica al mercado internacional y una dinamización de su economía, resultado de la presencia de metálico de una forma importante y significativa como nunca había sido en la historia de nuestro país. El otro fenómeno que junto con la cerveza se da en este país, y que es un caso que ya había señalado el historiador francés Fernand Braudel para el caso europeo, es el paralelismo que existe en Costa Rica y en Centroamérica entre la producción de cervezas y la producción de vinos. Y aquí nuevamente la prensa escrita del siglo XIX es un ejemplo clarito de cómo hay un sector dominante en Costa Rica que ha hecho de la importación de productos específicamente suntuarios y algunos de carácter muy específico para reproducir patrones de consumo. En la prensa de la época encontramos vinaterías e importadores importando oportos, importando jerez, importando coñac, importando whisky, importando queso, y todos sabemos que para este caso eran productos que tenían un destino específico para un sector prioritario de la población con mayor capacidad económica. En medio de esto es que nosotros sostenemos, al igual que Braudel, que la cerveza importada, que era de muy buena calidad según la descripción que hace la prensa, y la vinatería tenían segmentos de población a la cual iba dirigida distinta
a la cervecería de producción local, que era primero de menor calidad y evidentemente de un costo menor. Por ahí nosotros incluimos un cuadro donde ustedes van a evidenciar eso. Estos otros datos que también extraemos de la prensa escrita, ya no del lado de anuncios, sino en la parte de gacetillas de periódicos del siglo XIX, evidencia también que la producción cervecera tuvo una serie de obstáculos resultado de la competencia. Uno de ellos tuvo que ver directamente con lo que era la usurpación de las cervezas y la falsificación de cervezas. En una época donde la cerveza podía falsificarse fácilmente, resultado de cambiar las etiquetas, nosotros encontramos evidencias de la prensa donde hay denuncias en la prensa, denuncias en los periódicos locales, donde los dueños señalaban que cerveza de mala calidad o cerveza de otra marca interesada, como lo calificaban, estaban utilizando etiquetas falsas para distorsionar la calidad de aquella cervecería que estaba mejor posicionada en el Valle Central costarricense. O bien también nosotros encontramos denuncias de cerveza adulterada en este periodo. Otros ejemplos que también encontramos evidencian que la competencia de la cerveza fue feroz en este periodo, resultado de la sobrevivencia del medio. Muchas cervecerías quebraron y otras emergieron. Algunas de esas evidencias se presentan cuando encontramos personas vendiendo porciones de lúpulo, porciones de cebada, porciones de segmentos de materiales con los cuales se hacía la cerveza, que evidenciaba que era un negocio no tan fértil como algunos suponían en medio de la procesión de las cervecerías locales a partir de 1885. Y aquí incluimos un par de cuadros adicionales para cerrar esta pequeña presentación. La primera de ellas, si ustedes alcanzan a ver, tiene que ver con el costo de la cerveza comparativamente entre la década de los 50 y la década de los 90. Y esto suele ser el mejor ejemplo de por qué la cerveza alcanzó éxito entre la ciudadanía costarricense. Lo alcanzó en gran parte porque el costo unitario de las cervezas entre los 50 y los 90 bajó sustancialmente. Y esto es resultado, insisto, de la dinamización de la economía, de la llegada del hielo a Costa Rica, de la invención de los frigoríficos a nivel internacional y de su impacto que tuvo en los territorios centroamericanos, y Costa Rica no fue una excepción del caso, y por supuesto de la proliferación de fábricas dedicadas a la producción local. La comparación que ustedes observan ahí evidencia las diferencias ostensibles que existían entre los costos de la cerveza producida localmente y aquella cerveza que era importada del exterior. Ven incluso que ustedes ahí tienen algunas marcas de cervezas importadas que tenían un costo unitario sustancialmente mayor al de la cerveza local. Y sin embargo el mercado fue capaz de absorber a ambas, a pesar de que el volumen de producción local superaba por mucho a la de importación foránea. Pero, insisto, en ese sentido había un segmento de la población diferente al cual iba dirigido. Y el otro cuadro que ustedes tienen ahí tiene que ver con el hecho de que otros productos ligados a la condición de ser bebidas enervantes también tuvieron un impacto en Costa Rica de este periodo, y la prensa en este sentido es particularmente importante, en el sentido de que la importación masiva de vinos, sidras, champán, whisky, de distinto orden, pero particularmente europeo, también lograron tener un alcance significativo. Pero evidentemente no era el mismo alcance tener que pagar por una botella de vino un peso, que para este periodo representa por mucho salarios superiores a los que tenían nuestros peones y demás, a representar el consumo de cerveza, que representaba en algunos casos apenas la 10ª parte o la 12ª parte de ese costo. Y sin embargo, la prensa está repleta de información de vinos y en general de bebidas alcohólicas que no eran cervezas, que también tenían algún grado de éxito y que iban destinadas a sectores, uno, ligados al poder, dos, ligados al sector de las exportaciones. Aunque en la mayoría de los casos vamos a observar que los intereses de ambos sectores confluían enormemente en la Costa Rica de fines del siglo XIX. Entonces, este artículo, modesto en todo caso, lo que pretende fundamentalmente es tratar de evidenciar que para fines del siglo XIX hay una dinamización de la economía costarricense, y uno de esos elementos que evidencian tal dinamización es el desarrollo de una actividad importante asociada con la cerveza, con los consumos de bebidas enervantes, pero también, y ligado en ese sentido a ese punto particular, con la producción cafetalera, que está representando el momento de mayor importancia
para la economía agroexportadora que va entre 1885 y 1900 como punto culminante del sector agroexportador costarricense. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el agradecimiento especial, tenemos un reconocimiento, don Rafael Méndez, muchas gracias por ese interesante artículo. Ahora queremos invitar a la señora Elizabeth Soto Brenes, que nos va a hablar un poquito de la poesía, ¿verdad? Que nos hablaba don Félix ahora al principio, de la poesía, una canción del alma. Recibimos a Elizabeth Soto Brenes. Buenas tardes. Preferí mejor hacerme aquí porque como verán no soy muy grandota, entonces me tapa el pollo. Primero que nada quiero agradecerle mucho al Consejo Editor, señores invitados, señores autores. Jamás me imaginé llegar a estar aquí, donde hoy estoy. La verdad es eso. Se lo digo de corazón. Yo nunca en mi vida he editado para ninguna revista ni para ningún otro libro, aunque hay un poema mío en Europa, en España, ¿verdad? Pero nunca me han invitado como estoy ahora, ¿verdad? Entonces tengo que agradecer de todo corazón, empezando por ahí. Y también al señor, creo que el presidente de Colibro, ¿verdad? Que inició con una de mis líneas de escribe poeta. O sea, yo cuando lo escuché a él, no sé, sentí una emoción que no les puedo describir. O sea, es mi regalo de cumpleaños. Se los digo porque esta semana estoy cumpliendo 45 años y Dios me da, si me permite llegar, ¿verdad? Al viernes. Lo tomé como un regalo de cumpleaños, es mi máximo honor, de verdad, ya es mi gran gloria. Entonces empecemos por ahí. Muchas gracias, de verdad. Voy a empezar a hablar de lo que a mí me gusta, la verdad, de algo que me apasiona, la poesía. Aunque yo no soy profesora de español, eso le comentaba aquí a otra autora, lo mío es la ciencia natural. Yo estoy en lo que es biología, física, química, ciencia básica, ¿verdad? Lo mío es eso. Más sin embargo, desde que soy una chiquita, desde que estoy muy, muy joven, me ha gustado mucho escribir, y de todo, poesía, novela, de todo, ensayos, soy buena escribiendo. Si me chatean ahí duramos toda la tarde también escribiendo. Me encanta, de verdad, me apasiona. Algunos alumnos me han preguntado a mí, profesora, de las ciencias, ¿cuál es la más fácil? Sobre todo cuando ellos ya están en cuarto año, algunos dicen, para ver en qué presento yo la prueba de ciencias, si lo hago en física, en química o en biología. Y yo muy sinceramente les he contestado, vea hijo, las ciencias son hermanas, todas. No puede existir biología si no hay química. También no pueden estar si no hay física. O sea, la ciencia toda se complementa, es una sola, y Dios guarde si no hubiera matemática, ¿verdad? No sería ciencia natural y exacta. Igual pienso yo con la poesía. La poesía, el teatro, la música, se complementa una con otra. Porque la poesía es musicalidad, es drama, es todas las emociones humanas encerradas también. No existe una sin otra, o están todas de la mano, se complementan. Bueno, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿verdad? Y por eso les digo, cada poema que escribe cualquier autor, el que sea, así sea yo, es un escenario. Es un escenario donde se plasman todas las pasiones, las emociones, los estados de ánimo.
de esa persona. Esa señora que tienen ahí soy yo. Una más, amor. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy una mujer muy sencilla, muy humilde, la verdad. Nací en Punta Arenas, el 20 de septiembre de 1968, hija de un señor pescador y muellero, que por cierto ahí está plasmado en uno de los poemas que se llama Punta Arenas amado, yo te llevo en mi pecho. Y concluye al final diciendo que quisiera que el mar fuera mi último lecho. En realidad sí me gustaría que una parte de mis cenizas queden allá en la playa y la otra pues en donde los hijos quieran, ¿verdad? Vivo en Alajuela desde hace 23 años, más o menos, casi 24. Es como mi segunda casa, digamos. Y ya la definitiva, ¿verdad? Porque yo creo que nadie se va conmigo para el puerto. A mis hijos les gusta, se criaron aquí, nacieron aquí, así que trabajo para el Ministerio de Educación. Soy licenciada en docencia de la enseñanza de las ciencias naturales y exactas de la UNED. Soy colegiada también, desde trabajo al ministerio, así como 11, casi 12 años soy interina. Desde entonces estoy enferma. Lucho contra las adversidades de la vida y en especial de la salud. Mis hijos ya saben mi condición de salud. Entre mis grandes sueños era llegar algún día a publicar, ojalá publicar un libro antes de dejar ya mi último instante, ¿verdad? Pero ya hoy me siento muy contenta, la verdad eso es un gran logro. La poesía, una canción del alma. Bueno, ahí les puse que esta es una serie de trabajos. Este trabajo se caracteriza por una serie de poemas que están elaborados en un lenguaje popular. Porque popular, yo también soy muy popular, muy sencilla, muy cotidiana, y quiero que esto lo entiendan mis poemas cualquier persona. O sea, no necesita ser licenciado ni filólogo, ¿verdad? No importa el nivel educativo. En ellos están plasmadas las emociones que vive la autora, justo en el instante de la creación del poema. Ahí habla también de características de mis poemas. La rima que me encanta es la consonante o perfecta, porque esa le da musicalidad a las estrofas. El estilo mío es muy romántico, muy sentimental, bastante. Conservador y apasionado. Idealiza a la mujer y la naturaleza. De hecho, tengo muchos a favor de la naturaleza. Soy muy conservacionista, porque sé que es nuestro único hogar, como lo dicen los anuncios. La supremacía de la pasión, el sentimiento, el instinto y la fantasía sobre la razón. Como dijo la muchacha que habló de Borges, la fantasía. Nada más maravilloso que transportarnos a un mundo fantástico, a un lugar de fantasía. La forma dice que combina lo bello y lo feo, utiliza la metáfora, la comparación para darle esa elegancia y encaje a sus versos en los cuales se entreteje la fantasía y la realidad. La fantasía, algo que no le puede faltar, lo bello y lo feo, lo que me gusta, lo que no me gusta, expresado directamente, de una manera muy correcta, muy entendible. Los poemas de amor, los que les presenté en el trabajo, los que son de amor están Adiós eterna primavera, Es porque llegó el amor, Fernando, Noche inspirada, Pasionaria y Sacrilegio. Ahí generalmente las figuras, ¿verdad?, están muy enriquecidas en lo que es la metáfora, la anáfora, la reiteración, las prosopopeyas, los encabalgamientos. Y algunos de nosotros esto lo vimos en el colegio y nos daba hasta perecilla, ¿verdad?, cuando nos ponían a sacar métrica y a saber qué eran figuras literarias, pero tan importantes que son a la hora de escribir. Ahora, los que son de protesta, Cuando la vida era bella en el planeta, Despierta humanidad. Este segundo, Despierta humanidad, es el que está en España. Está en España, yo lo mandé a una gente también que editaban y les gustó, pero nunca me mandaron un volumen de la obra.
me quedé esperándolo. Sé que está en la Casa de la Cultura en España y hasta sé el número de página, pero nada más. Después, escribe, poeta, escribe, que me emocionó demasiado que el presidente de Colipro lo iniciara, ¿verdad? O sea, es un poema muy largo, pero muy bonito, muy realista, de muchas cosas que pasan. Donde el yo lírico es la tristeza por la actual devastación en los recursos naturales y por muchas cosas que están pasando. O sea, son poemas de reflexión, del daño que hemos hecho hasta, no solo a la naturaleza, a nosotros mismos también. Son de melancolía, cuando se muere un bohemio. Y les voy a confesar, este es mi poema póstumo. Lo escribí yo con la ilusión de que cuando yo muera, alguno de mis hijos o algún amigo, si es que los hijos no tienen el valor de declamar, algún amigo quiera leerlo, lo quiera decir. Ese es mi sueño, el último sueño, cuando se muere un bohemio. Es un homenaje póstumo a los poetas. Es de melancolía, igual que Punta Arenas, amado, yo te llevo en mi pecho. Es el homenaje al lugar natal que me vio nacer, que me vio dar los primeros pasos. Como dice ahí en el poema, me vio dar mi primer beso. En fin, fue mi cuna, mi primera escuela, donde aprendí cómo se cazaba pescaditos, o sea, cómo se pescaba agarrando carnada en el estero, con mi papá, etc. O sea, fue mi primera escuela, el manglar y la panga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les puedo decir. Es una obra bonita, sencilla, como yo, sencilla, bonita no sé, pero sencilla sí, y que es fácilmente entendible, y va con mucho sentimiento, y me ha gustado mucho que me hayan escogido para esta revista. Ha sido un gran honor, de verdad. Y lo último, decir muchas gracias. Muchas gracias, realmente inspirados, realmente lindísimo. Invitamos también a que lean estas partes de estos poemas que están llenos de sentimiento, ¿verdad? Y pasión musical, ¿verdad? También, como dice. Tenemos un pequeño agradecimiento, reconocimiento por parte de Colipro, y muy feliz cumpleaños, ¿verdad? En esta semana. Muchas gracias. Fuerte aplauso. Tengo que decirlo en voz alta. Muchas gracias a doña Julia de la O, porque fue la que me motivó a participar. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar, hay una parte en esta revista también que es una reseña bibliográfica acerca de la didáctica de la historia, experiencias para el desarrollo del pensamiento en estudiantes de Costa Rica. Es a cargo de Marvin Carvajal Marrantes, y hoy nos va a acompañar también la persona que compiló también este artículo, que es la licenciada Alejandra Barquero Ruiz. Que recibimos aquí. Muchas gracias. Porque yo tampoco soy muy alta, pero ya me bajaron el banquito para poder hablarles desde acá. Buenas tardes, señores miembros de Junta Directiva, funcionarios y funcionarias del Colegio de Licenciados y Profesores, señores del Consejo Editor, compañeras y compañeros colegiados, público en general. Yo vengo a hablarles un poco de esta reseña bibliográfica, que tengo que aclarar lo siguiente. El libro fue compilado, se llama Didáctica de la Historia, experiencias para el desarrollo del pensamiento temporal de los estudiantes en Costa Rica. Fue compilado por mi persona y el doctor Fabián Araya de la Universidad de La Serena en Chile.
La reseña entera fue escrita por el máster Marvin Carvajal, asesor nacional de estudios sociales en este momento del Ministerio de Educación Pública. Por cuestiones laborales, Marvin no pudo estar acá, me pidió que los disculpara ante el auditorio, y por eso se me pidió, por ser una de las compiladoras de la obra, que viniera a hacer una breve mención del libro en sí. Quiero contarles que este libro comenzó por un proyecto de un curso virtual. Yo en ese momento formaba parte del Departamento de Formación Académica, Profesional y Personal, y como gestora académica buscábamos opciones de capacitación y educación continua para los docentes de estudios sociales y educación cívica. Por medio de un enlace que pude realizar, por medio de una actividad a la que fui invitada en la Universidad Nacional, conocí a don Fabián Araya, que él era el director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de La Serena en Chile, y hablando de la necesidad real de capacitación para los docentes, surgió la idea de hacer un curso entre el Colegio de Licenciados, por medio del Departamento de Formación Académica, y la Universidad de La Serena. Para mí fue sorprendente que él tuviera interés en coordinar con nosotros, porque él estaba acá solamente una semana y toda la coordinación, o el resto de la coordinación, tuvo que realizarse de manera virtual, teniendo reuniones por medio de Skype o de otro medio que nos pudiera permitir la interacción. Se dio el curso se matricularon alrededor de 110 personas. Tenía una dificultad grande porque ellos tenían que elaborar una propuesta, tenían que aplicarla y tenían que evaluarla, y elaborar un artículo que sistematizara esa experiencia. De los 110 docentes, 37 terminaron el curso y fueron escogidas 27 experiencias didácticas. Es importante que el tema de las experiencias, aunque eran temas variados dentro del ámbito de la historia, tenía que estar relacionado con el pensamiento o el desarrollo del pensamiento temporal en estudiantes. Fue una experiencia muy rica, tanto así que el material obtenido fue tan bueno que en alguna conversación que tuvimos pensamos, ¿por qué no hacer un libro en el que los docentes de estudios sociales que se esforzaron, que hicieron un material de calidad, puedan publicar? En este país el docente es base importantísima dentro del concepto de calidad, y muchas veces se nos critica, se nos dice que a veces no tenemos las competencias necesarias para formar de forma adecuada a los estudiantes, pero cuando vemos docentes que se esfuerzan, docentes preparados, docentes proactivos, docentes que pueden consolidarse como intelectuales, creo que hubiera sido un error no darles la oportunidad de hacer esta publicación. Yo en ese momento conté con todo el apoyo de la señora Aida Calvo Arias, la jefa del Departamento de Formación Académica, quien le pareció excelente la idea, porque este departamento está orientado a formar, pero más que formar, es implementar procesos de educación continua en los docentes, ayudar a consolidar al docente como intelectual, como académico. A veces diferenciamos al docente de aula, de secundaria, del académico, por ejemplo, de una universidad, y eso es un error. Esta experiencia nos demostró que en las aulas hay personas excelentes, personas con gran capacidad de síntesis, con gran capacidad de ejecución, y que además tienen el gran deseo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no por ellos, sino por sus estudiantes, que son, al fin y al cabo, aquel elemento, aquella persona que orienta todo el proceso de enseñanza. Se compiló el libro, entre Fabián y yo lo hicimos, y tanto fue el impacto que nos invitaron, bueno, a mí me invitaron de la Universidad de La Serena a que presentara el libro en esa universidad. También la presenté en una universidad ubicada en Santiago de Chile, y se distribuyeron algunos ejemplares también para universidades argentinas, porque todos tenían interés en un congreso que fui, que fue donde hice la presentación del libro, de conocer esas experiencias hechas por docentes que saben
el día a día del aula, los problemas que se enfrentan, las limitaciones y también las satisfacciones de ser educador. Creo que esto es lo más valioso de toda la experiencia y agradezco muchísimo al Colegio de Licenciados y Profesores el darme la oportunidad de poder estar dentro de este proyecto, porque el Colipro financió gran parte de la publicación. Eso es importante porque también demuestra el compromiso de este colegio profesional con la educación costarricense y con el docente. Quiero finalizar leyendo una frase que Marvin incluyó en su reseña. Dice: en suma, este curso virtual, hablando del antecedente que dio origen al libro y su producto tangible, como es el libro, invitan a reflexionar sobre la importancia y factibilidad de que los docentes de estudios sociales puedan interactuar como académicos y pedagogos, y que interactúen con profesionales también de otros países latinoamericanos especialistas en la enseñanza de historia y geografía. Este es un gran aporte. El libro se distribuyó en una presentación pública que se hizo, creo que fue a finales del 2012, no, a mediados del 2012. Es un texto que muchos asesores y muchos docentes poseen dentro de su biblioteca, y de verdad que para mí es, como se los dije, un orgullo haber participado en este proyecto. Nuevamente el agradecimiento al Colipro, a la jefe del Departamento de Formación Académica, y también a Marvin Carvajal, que como les mencioné es asesor nacional de estudios sociales, licenciado en Historia de la Universidad de Costa Rica y también máster en Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Así que es todo un honor que Marvin haya tomado su tiempo para poder reseñar un libro que es producto del esfuerzo interinstitucional, tanto de la Universidad de La Serena en Chile como del Colegio de Licenciados y Profesores, para aportar a esa consolidación del docente como intelectual y también para impulsar programas de educación continua que tanta falta le hacen al docente. El colegio tiene una frase, y con esto termino: mejores educadores, mejor educación, y creo que hacia eso va enfocado todo el proyecto que les acabo de escribir. Muchísimas gracias y que pasen buenas tardes. Muchísimas gracias, la licenciada Alejandra Barquero. Tenemos un reconocimiento. Muchas gracias por compartir este artículo. También el agradecimiento a don Marvin Carvajal, que no pudo estar presente, pero que nos acompaña en esta revista. Bueno, dentro de la revista hay una sección muy importante que la pueden ver, que es esta de aquí, que es la parte de documentos en el programa de libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública del PROLEDI de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión habla de los derechos comunicativos frente a los cambios tecnológicos. La gente del PROLEDI se les imposibilitó participar hoy, pero igual le damos el agradecimiento especial por acompañarnos en esta edición. Bueno, muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes, las personas que formaron parte de este proyecto, de la edición número 31 de la revista Umbral, a los autores Juan Rafael Quesada, Zuleika Suárez, Mayra Montiel, Elizabeth Soto, Marvin Carvajal, Alejandra Barquero, y a los miembros del PROLEDI, también a cada uno de los miembros del Consejo Editor, a la Junta Directiva del Colipro y al Departamento de Comunicaciones, que agradecemos nuevamente por habernos acompañado en esta tarde, y le invitamos también a ser parte de las futuras ediciones de la revista Umbral, la cual siempre va en pro de la labor educativa de todos los colegiados.